Bienvenidos a este video en donde voy a presentar este dispositivo. Se llama amplificador operacional y pues veamos qué hay con este amplificador operacional. Aquí hay algunas características y parámetros importantes. Entonces tenemos características ideales. ¿Qué quiere decir características ideales? Pues que nunca se cumplen, pero que sirven de mucho. Un amplificador operacional es un amplificador. Un amplificador que tiene dos entradas tiene una salida. ¿Qué es lo que hace este amplificador? Amplifica la diferencia de potencial entre sus dos entradas. Entonces por aquí tengo pues la ecuación básica del amplificador operacional. La salida es igual a una ganancia por la diferencia de voltaje entre sus dos entradas. Entonces tiene dos entradas, una de ellas se llama inversora, se le asocia el signo menos, y la otra se llama no inversora, se le asocia el signo más. Entonces un amplificador operacional es un amplificador diferencial, así se llama. Y como todo amplificador tiene características. ¿Cuáles son esas características? A la izquierda las tengo. Son características primero ideales. Tiene ganancia infinita. Tiene impedancia de salida cero. Tiene también impedancia de entrada infinita. Tiene un ancho de banda infinito. Y tiene una razón de rechazo en modo común también infinita. ¿Cuáles son las más importantes? Indudablemente la ganancia es muy importante. Un amplificador operacional tiene ganancia infinita si lo consideramos ideal. En la realidad es una ganancia muy grande. ¿Cuánto? Bueno, por aquí lo pongo, son 200.000 más o menos, un valor promedio. Hay amplificadores que tienen ganancia más grande, hay otros que tendrán un poquito menor, pero en promedio podemos decir que 200.000 o más. Esa es su ganancia. Tiene una impedancia de entrada muy grande, idealmente es infinita. En la realidad, pues al menos todo amplificador operacional tiene como alrededor de un megaohm o más. Y tiene impedancia de salida cero. Eso significa que en la es ideal, en la realidad, pues más o menos por ahí de 100 ohms o menos. Esas son las tres características de todo amplificador, las más importantes. De un amplificador debo de decir de voltaje. Y aquí tenemos el modelo considerando las características ideales que acabo de mencionar. Aquí tenemos entrada 1, entrada número 2. Aquí tenemos el voltaje diferencial, diferencia entre entrada 1 y entrada 2. Y vemos que está abierto. Eso significa que la impedancia es muy grande, es infinita. Eso es en la parte de la entrada. En la parte de la salida tenemos el modelo de Thevenin, en donde tenemos fuente de voltaje dependiente, en donde tenemos A o L, ganancia infinita, por el voltaje de entrada diferencial. No tiene, esta fuente no tiene resistencia en serie. Eso significa que su resistencia de salida vale cero. Entonces, ahí está el modelo de un amplificador, más bien de este amplificador operacional, modelado como amplificador de voltaje. Entonces, todas estas son características que tiene un amplificador operacional. Dos entradas, una salida, amplifica la diferencia de voltajes entre sus entradas, tiene ganancia infinita, tiene impedancia de entrada infinita también, tiene impedancia de salida cero. Esas son las características que podemos decir. Ahora, ¿qué significan que tenga ganancia infinita? Bueno, por aquí lo voy a poner. A ver, ¿qué significa? Ganancia infinita.
¿Qué podemos decir de eso? Bueno, voy a poner aquí la ecuación. Voltaje de salida igual a la ganancia se le dice el lazo abierto. No hay retroalimentación entre salida y alguna de las entradas. Es un lazo abierto. Entonces, ganancia por la diferencia de voltajes entre las entradas. Voltaje 1 menos el voltaje 2. El voltaje 1 es, es la entrada, se le llama no inversora. El voltaje 2 es la entrada inversora. Se le asigna positivo y negativo. Entonces, esta es la ecuación fundamental del amplificador operacional en lazo abierto. Entonces, tenemos esta ecuación. Ahora, la salida no puede ser infinita. Si yo literalmente pongo que la ganancia es infinita por cualquier voltaje, simplemente eso debería de ser infinito. Pero eso, pues en la realidad, no puede suceder. ¿Por qué no? Porque un amplificador no puede proporcionar una salida infinita. Se romperían leyes del, pues diría yo, de hasta el del universo. No se puede crear ni destruir energía. Entonces la ley de la conservación impide que tengamos una salida infinita cuando la ganancia es infinita. Entonces, esa situación nos lleva a decir que entonces la salida es finita. ¿De algún valor? Sí, de algún valor. ¿Quién va a determinar el límite de esta salida? Las fuentes de alimentación. La polarización del amplificador operacional va a determinar cuál es la salida mínima o máxima. Entonces, la salida es finita y entonces eso nos lleva a considerar lo siguiente, que si yo despejo la diferencia, el voltaje diferencial, así se le llama, la vamos a llamar voltaje diferencial. Si lo despejamos de la ecuación de arriba, entonces obtenemos un cociente, voltaje de salida, entre la ganancia infinita. Entonces, si la ganancia es infinita, pero la salida, el voltaje de salida es finito, entonces eso nos lleva a decir que la diferencia de voltaje entre las entradas debe de ser cero. Es más, aquí, un voltaje finito entre una salida infinita, más bien, entre una ganancia infinita. Esto es cero, 0 volts, o lo que es lo mismo. Esta observación de la ganancia infinita nos lleva a que el voltaje 1 debe de ser igual al voltaje 2. Esto es una condición, o más bien, el amplificador operacional está forzando a que el voltaje 1 sea igual al voltaje 2, debido a su ganancia infinita. Esta condición recibe un nombre, o más bien, sí recibe un nombre, pero tiene muchos sinónimos. Se le llama concepto de cortocircuito virtual, pero también se le puede llamar tierra virtual, punto de restricción, también se le puede poner así, y tiene algunos otros sinónimos. Este concepto es muy importante, concepto de cortocircuito virtual. Es muy importante para analizar un circuito con amplificador operacional. Y se desprende del hecho de la ganancia infinita. Entonces, un amplificador operacional va a forzar
a que su, a que su diferencia, su voltaje diferencial sea cero, o que el voltaje de entrada uno sea igual al voltaje de la entrada número 2. Entonces, eso es con respecto a la ganancia infinita. Ahora, ¿qué hay con la impedancia de entrada infinita? Es el otro concepto, más bien es el otro parámetro que es muy importante en el análisis de circuitos con amplificador operacional. ¿Qué significa impedancia de entrada infinita? Esta característica indica que no puede entrar, no puede entrar corriente al amplificador operacional. La impedancia infinita pues lo evita. Hay un circuito, se modela como circuito abierto. Entonces no puede haber corriente, no puede entrar corriente en un amplificador operacional. La impedancia muy grande, infinita, impide eso. Entonces, esto nos dice que la corriente de la entrada uno y la corriente de la entrada 2 debe de ser cero siempre. Corriente uno igual a la corriente número 2, ambas igual a cero. No puede haber corriente, no puede entrar corriente a un amplificador operacional. Esa es la otra condición que permite analizar un amplificador operacional. Importantísima ecuación. Con esos dos elementos, con esos dos conceptos, podemos entonces analizar cualquier circuito con amplificador operacional. Entonces, veamos algunos ejemplos sencillos de cómo podemos analizar un circuito usando amplificadores operacionales.
Los ejercicios que voy a resolver son de este libro de Roland Thomas, El análisis y diseño de circuitos lineales, en la octava edición. Y el capítulo que habla acerca de amplificador operacional básico, ideal, es el capítulo 4. Entonces aquí, bueno, al final de ese capítulo están muchos ejercicios de amplificador operacional. El que puse aquí es el 430. Y este ejercicio dice lo siguiente. Encuentre la ganancia de voltaje BO con respecto a BS en la figura 430. ¿Cuál es el rango de la entrada que puede ser amplificada sin causar saturación en el amplificador operacional? Ese es el inciso A. Entonces, pues déjenme empezar. Solución. Lo primero que yo recomiendo es determinar, pues, si es posible, cuál es la configuración del amplificador operacional. Aquí tenemos la figura a la izquierda y podemos ver que el amplificador tiene una resistencia de retroalimentación de 330 kiloohms y una resistencia de 33 kiloohms. Esas dos resistencias y el amplificador operacional en conjunto forman una configuración inversora. Ahí es necesario identificarlo. Ahora hay más resistencias, una de 22, una de 47 y la fuente BS. Entonces la base de este amplificador es un inversor. Entonces podemos decir lo siguiente. Podemos decir que el voltaje de la salida es igual a la ganancia que tiene el amplificador inversor. Recordemos, la ganancia es la relación de resistencias. La de retroalimentación entre la de entrada se le llama, en este caso 330 y 333, por el voltaje que se aplica a la resistencia de entrada, a la resistencia de 33. ¿Qué voltaje se le aplica aquí? Bueno, le voy a llamar voltaje de entrada. ¿Qué voltaje se le aplica? Bueno, podemos hacer lo siguiente. En esa parte, esta, toda esa parte podemos obtener el circuito equivalente de Dedekind. De tal manera que podamos tener esto. A ver, así. ¿Cuál es esta resistencia de Dedekind? Bueno, simplemente podemos aquí aplicar el divisor de tensión y decir que es 47 entre 47 más 22 por BS. Es 0.68 por BS. A ver, vamos a escribir otra vez. 0.68 BS. Y la resistencia de Dedekind es el paralelo de 22 con 47. Lo podemos poner como 15. 15 kiloohms. Entonces ahí tenemos pues el circuito equivalente. Eso es lo que va conectado pues a la resistencia de 33 kiloohms. Entonces la resistencia de 33 aparece aquí y luego el amplificador operacional. Bueno, tal vez esta última parte no es necesaria. Así. Y aquí va entonces esto sí, esto es de 33 kiloohms. Entonces se puede ver que podemos reemplazar. Podemos ver que la de 33 está en serie con la de 15. Entonces esto lo podemos poner aquí. Podemos aumentar 15 kiloohms.
Y el voltaje de entrada es entonces 0.68 Vs. Entonces ahora sí, podemos pasar dividiendo Vs y tener la relación que se pide. Esta relación es entonces, tiene un valor. Pues de una vez lo podemos calcular. 330 entre 33 más 15 por 0.68. Es más, aquí como tengo todo el número, ahí va. 4.68. Esa es la ganancia de vuelta. Entonces, ya tenemos la primera parte del inciso A. Ahora, ¿cuál es el rango de la entrada que puede ser amplificada sin causar distorsión? Lo que mencioné en el concepto de cortocircuito virtual es que la salida, pues no puede ser infinita. Tiene un límite. ¿Quién impone ese límite? Las fuentes de alimentación. En este caso, aquí nos dicen que este amplificador operacional está siendo alimentado con dos fuentes, una positiva de 15 volts y una negativa también de 15 volts. Entonces, el rango de la salida total, de pico a pico, podemos decirlo así, es de 30, como máximo. En la realidad es un poquito menos. Entonces aquí, ¿cuál es la salida? La salida máxima es 30. Entonces podemos escribir que el voltaje de salida máximo es, pues, 30 volts. Vamos a pensar que es ese. Entonces, si ese es el voltaje de salida máxima, podemos hacer uso de la ganancia para determinar cuánto debe ser la entrada. Entonces, pues, 30 volts aproximadamente. Y ahora sí, podemos despejar el voltaje de la fuente. Vs. También máxima. Ahí está. Entonces despejamos. Entonces esto es un cociente. Es 30. 30. No. El cociente no va aquí. Ese va aquí. Entonces es 30 entre la ganancia. 30 casi entre 5, ¿no? Entonces, ahí tenemos un valor. 30 entre 4.68. 6.4. Esa es la entrada máxima que se le puede poner a este amplificador sin que cause saturación. Saturación quiere decir que aunque la entrada sea más grande y tengamos ganancia de 4.68, el amplificador no va a poder dar más voltaje. Hay un límite. Supongamos que la entrada pueda ser de 10 volts. Según la ganancia, la salida debe ser de 46.8 volts. Bueno, eso no va a ser posible porque su límite es 15 positivo. Entonces, así está. La entrada máxima es 6.4 de pico a pico. El inciso B dice que validemos esto con Multisim. Bueno, yo lo voy a hacer, pero con Multisim Live, la versión web de Multisim. A ver, entonces, déjenme ir aquí al simulador. Aquí ya tengo abierto Multisim Live y voy a crear este circuito. Lo voy a dibujar y vamos a ver qué resulta. Aquí está el área de trabajo. A la izquierda tengo yo los elementos. Estoy buscando un amplificador operacional. Bueno, tal vez el de 5 terminales para que veamos la polarización. Ahí está.
Ese es el amplificador operacional. Y voy a poner las fuentes de alimentación. Dice que es 15 y menos 15. Este es de 15, 15 positiva. Y voy a poner aquí la negativa. Deben de ir en serie. Y en medio de ellas debe de ir la Tierra. Así obtenemos 15 positivos que van aquí arriba y obtenemos 15 negativos que van aquí abajo. Entonces, así es la forma estándar típica de polarizar un amplificador operacional. Ahora, también hay tierra aquí. Ah, no, la tierra va aquí. A ver, déjenme redibujar esto porque la entrada negativa va arriba. Ahora sí. Entonces, esto va así y esto va así. Listo. Entonces, la tierra va aquí en la entrada positiva, en la no inversora. Y entonces aquí en la entrada inversora está esta resistencia de 330 kiloohms. Nada más quiero hacer notar la dificultad, o más bien lo estorboso que resulta dibujar todo esto considerando las fuentes. En muchos circuitos no se suelen dibujar. ¿Por qué? Porque estorban. Bueno, tengo ahí una resistencia, tengo aquí otra. Esta es de 33. Y tengo otra que es aquí, esta es de 22. Y tengo otra que es de 47. Esto va así. Va tierra aquí en la de 47 y va una fuente BS en la de 22 kilómetros. Vamos a hacer un poquito de espacio. Así. Listo. Voy a poner una fuente de corriente directa como esta. Y voy a poner un voltaje de 1 volt. Con uno será suficiente. Según el análisis, debe de salir 4.68. Entonces voy a poner una punta de prueba aquí, en la salida. Y ahora sí, le puedo dar play y tendremos 4.68. Eso es lo que debe de salir. A ver, ¿está bien el circuito? 2233, sí, está correcto. Ahí está. Y entonces le doy play y tengo menos 4.67 volts. Aquí está la salida. Entonces, ahí está la verificación de que la ganancia, pues, concuerda con la teoría. Menos 4.67. Una pequeña diferencia totalmente pues, esperable. Ahora, aquí tengo una fuente positiva. Entonces debe de tener una salida negativa. La salida negativa, digamos que más negativa, es menos 15 volts. Entonces, el máximo establecí que es de pico a pico 6.4. La mitad es 3.2. Entonces, si aquí yo pongo 3.2, tendremos entonces la salida máxima, 3.2 volts. Y ahí será casi menos 15, efectivamente. Si yo disminuyo, digamos que es 3, entonces disminuye, es 14. Pero si aumento a 3.3, por ejemplo, ya debería de ser 3, ya debe ser 15 menos 15. A ver, ahí está. Si yo aumento a 5, entonces tendremos 15, porque ya está saturado el amplificador. Si yo pongo 10, pues va a salir menos 15. Ya no hay posibilidad de tener una salida más grande. Entonces, efectivamente, el voltaje de entrada máximo
es 6.4 volts de pico a pico. Ahora voy a resolver este 431. Y el ejercicio dice, ¿cuál es el rango de la ganancia BO con respecto a BS? Entonces, ¿cómo, cómo tenemos esta respuesta? ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, veamos primero que este amplificador operacional está en una configuración inversora. ¿Cómo sabemos eso? Porque la entrada de la señal BS está conectada a la entrada negativa, a la entrada inversora, a través de una resistencia de 1.5 kilo ohms. Eso nos indica que este amplificador es un inversor. En un inversor, la ganancia es la relación de resistencias. Entonces, la relación voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada es igual a la relación de que hay entre las resistencias. Esa relación es negativa. Y es la resistencia que retroalimenta al amplificador. En este caso hay dos. Una que es fija de 100 kilo ohms y un potenciómetro en serie. Entonces vamos primero a una posición y luego cuando el potenciómetro está en el otro extremo. Primero cuando el potenciómetro está en cero. Entonces, en esa situación, pues tenemos 100 entre 1.5. Y entonces la ganancia, ¿cuánto será? Determinemos. 66.67. Esa es la ganancia, pues podemos decirle que mínima. Ahora, la siguiente ganancia se obtiene cuando el potenciómetro está al máximo. Entonces podemos escribir que la ganancia es igual a menos la resistencia de 100 kilo ohms más el potenciómetro en su máximo, también 100 kilo ohms. Entonces esto se vuelve 200 entre 1.5. Entonces podemos ver que pues que es el doble, ¿no? ¿Cuánto es eso? 133.33. Entonces ahí tenemos pues los extremos de la ganancia. Ganancia mínima 66.67, ganancia máxima 133.33. Entonces esos resultados coinciden con el resultado que proporciona el autor. Ahora el ejercicio de la derecha es el ejercicio 436. Aquí se piden dos cosas. Inciso A, encontrar el voltaje de la salida en términos del voltaje de la señal. Solución. Inciso A. Aquí vemos que el amplificador se trata de una configuración no inversora. La señal BS está conectada a través de una resistencia de 10 kilo ohms a la entrada positiva, a la entrada no inversora. Y tenemos un arreglo de resistencias que conectan la entrada no inversora con la salida. Además, hay una carga de 22 kilo ohms. En la carga es donde tenemos el voltaje de la salida. Entonces, hay que encontrar el voltaje de la salida con respecto a BS. Entonces, veamos. En un circuito como este, en un amplificador no inversor, la ganancia, permítame nada más, la ganancia de voltaje es igual a
la relación entre las resistencias que retroalimentan al amplificador. En este caso, la resistencia de 150 kiloohms entre la resistencia de 15 kiloohms. Así, más 1. Esa es la ganancia. Entonces, en este caso es 10 más 1. La ganancia es 11. Esa es la relación que hay entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Es Vs. Entonces ahí está el resultado. El resultado del inciso A. Ahora el inciso B. Aquí se pide encontrar la corriente de salida cuando la entrada es de 1 volt. Entonces, bajo estas condiciones, pues tenemos lo siguiente. Primero, el voltaje de la salida. A ver, vamos a hacerlo en otro. A ver, permítanme. Ahí está. Aquí. Ahora sí. Primero, el voltaje de la salida. La ganancia es de 11. Entonces es 11 por el voltaje Bs. El voltaje Bs es de 1. Entonces la salida es de 11 volts. Así. Ese es el voltaje de la salida. Entonces la corriente se obtiene a través de la ley de Ohm. Entonces la corriente de salida es voltaje entre resistencia. El voltaje es 11 y la resistencia es 22 kiloohms. Entonces esto es un medio, si no calculo mal, es 0.5 miliamperes. Esa es entonces la respuesta, medio miliampere. De todas formas hay que calcularlo aquí, nada más para verificar. Sí, correcto. Y ahora hay que repetir de tal manera que, más bien considerando que el voltaje de entrada es de 3 volts. Entonces podemos aquí poner la misma ecuación, pero para el caso de 3. Entonces 3 por 11 debe ser 33. Voltaje de salida igual a ganancia de 11 por 33. Perdón, por 3. Esto es igual a 33 volts. Aquí, este voltaje de salida no es posible que salga en el amplificador. ¿Cuál es la razón? Que el amplificador está siendo polarizado con una fuente de 24, positiva y negativa. Entonces el voltaje positivo más grande que pudiera haber es de 24. Entonces no puede haber 33. Entonces aquí hay que hacer una corrección, diciendo que esto no es posible. Aquí, no es posible que salga esta cantidad de voltaje debido a la fuente de alimentación positiva. Así. Entonces esto no puede ser posible. Entonces hacemos la corrección. Voltaje de salida debe de ser entonces lo máximo. Se dice que el amplificador está saturado. Debe de ser cuando mucho 24 volts. Entonces, a partir de aquí, pues podemos determinar, ahora sí,
corriente de salida, igual ley de Ohm, 24 entre 22, 22 kilo ohms. Bueno, eso es un poquito más de 1, ¿no? 24 entre 22, 1.09. Son miliamperes. Ahora sí, este es el inciso B. Listo. Hay que señalar cuáles son las respuestas. Esta es la respuesta del inciso A. Esta es la respuesta del inciso B para el caso de 1 volt de entrada. Y esta es la corriente para el caso de 3 volts de entrada. Listo. Ahora veamos el siguiente. A ver, siguiente ejercicio. Es el 437. Y en este caso lo que se pide es, inciso A, determinar voltaje de salida en términos del voltaje de la entrada, la ganancia. El amplificador que está aquí es un amplificador no inversor. La entrada Bs está siendo aplicada a través de un divisor de tensión a la entrada positiva. La resistencia de 150 y la de 10 kilo ohms están retroalimentando a la entrada negativa. Entonces, pues veamos qué es lo que sale del inciso A. ¿Cuál es, ¿Cuál es la ganancia? A ver, veamos. Así. La ganancia de este tipo de amplificadores, como en el caso anterior, relación de resistencias que están retroalimentando al amplificador. 150 kilo ohms entre 10 más 1. 150 entre 10, pues 15 más 1, 16. Esa es la relación. Ahora el inciso B. Esta es ahora la corriente de salida para un voltaje de entrada de 1 volt. Ah, Aquí, perdón, debo de hacer una corrección porque esta es la ganancia, por supuesto que sí, es 16, pero con respecto al voltaje que entra en la entrada inversora. Aquí le voy a llamar B más. Entonces hace falta aquí considerar el voltaje B más con respecto a Bs. Y aquí es por la relación de resistencias que forman el divisor. Estas dos, la de 10 y la de 150. Entonces esta relación es 150 entre 150 más 10. Entonces tenemos aquí 150 entre 160. O lo que es lo mismo, 0.9375. Esa es la ganancia. Y entonces ahora sí, podemos multiplicar estas dos ganancias y tener la total. 16 por 0.9375. 15. Esa es entonces la ganancia. Ahora sí, este es el resultado del inciso A.
El siguiente ejercicio que voy a resolver es el 525. Mismo libro. El ejercicio dice que hay que calcular el voltaje de salida en el circuito con amplificador operacional de la figura. Figura 563. Bueno, ahí el amplificador tiene 3.7 volts en la entrada positiva, en la entrada no inversora. Y hay una conexión directa entre la salida y la entrada negativa o inversora. Entonces, pues veamos. Después de la salida hay 12 kiloohms y hay 20 kiloohms también. En la de 20 es donde está la salida. Aquí hay 3.7 volts. Entonces, debido al concepto de cortocircuito virtual, en la otra entrada también hay 3.7. También. Y por medio del cable, aquí también hay 3.7. 3.7 volts. Entonces, con esa observación, pues podemos decir lo siguiente, que el voltaje de la salida, el voltaje de la salida es igual a un divisor de tensión en donde el voltaje que queremos de salida está en la resistencia de 20 kiloohms. Y el voltaje que se divide es 3.7. Este es entonces el resultado. Así. 2.31 volts. Ese es el resultado. Bueno, coincide con el autor. 2.31 volts. Muy bien. Listo. A ver, siguiente. Es este 531. Es el circuito más complicado. El amplificador operacional está en una configuración, se le dice, seguidora de voltaje. Como en el caso anterior, esa configuración se da cuando hay una conexión directa entre salida y la entrada inversora. Bueno, este circuito está un poco más complicado. Entonces, veamos la solución. Aquí lo que se pide es calcular la corriente X. Así, vamos a empezar. A ver, veamos entonces aquí el amplificador operacional. Aquí la salida. Aquí la conexión directa entre la entrada inversora y la salida. Y aquí la resistencia de 6 kiloohms, donde hay que calcular la corriente X. Así. Entonces esta es la resistencia de 6 kiloohms. Esta también es de 6 kiloohms. Aquí hay otra resistencia. Esta es de 12 kiloohms. Esta es de 3 kiloohms. Esto va aquí. Y aquí tenemos un voltaje. La resistencia de cuatro miliamperes. Perdón, no la resistencia, la fuente de corriente. 4 miliamperes por 3 kiloohms da 12 volts. Eso es lo que hay aquí. 12 volts. Usando el teorema de Thevenin. Bueno, la conversión de la fuente.
hay una fuente de corriente con resistencia en paralelo, se puede transformar en una resistencia en serie y una fuente de voltaje. Así. Y esto pues facilita la vista del circuito. Aquí hay una corriente, le voy a llamar corriente 1, se divide y esto se convierte en la corriente X y esta otra corriente se transforma en la corriente número 2. Entonces, ahí está. Además, observamos que a través del concepto de cortocircuito virtual, aquí está el voltaje de la salida. Ese voltaje es este, es ese mismo voltaje. Entonces, todo, con todo eso, podemos construir la solución. Veamos. Voy a escribir primero la corriente, la ecuación de la corriente. La corriente 1 es igual a la corriente número 2 más la corriente X. Así. La corriente 1, ¿cómo podemos escribir esa corriente? Aquí. Corriente 1, a través de la ley de Ohm. Por donde entra la corriente hay 12 volts y por donde sale hay un voltaje, le voy a llamar voltaje A. Ese voltaje A es aquí, en el nodo A. Entre el valor de la resistencia, 3 kilo ohms. Después, usando la ley de Ohm también, la corriente 2 se puede obtener voltaje A menos el voltaje de la salida entre el valor de la resistencia, 12 kilo ohms, más la corriente X, que también se puede obtener con la ley de Ohm. Voltaje A entre la suma de dos resistencias, la de 6 kilo ohms, las dos de 6 kilo ohms, aparentan estar en serie porque por ahí circula la misma corriente, la corriente X. Entonces podemos poner 12 kilo ohms. Ahí tenemos pues una primera ecuación. Tenemos una ecuación, dos incógnitas, pero tenemos otra ecuación. Más bien, sí, tenemos otra ecuación. La corriente X, o sí, la corriente X, podemos decir eso. La corriente X, ahí está. La corriente X es igual también a el voltaje de la salida entre 6 kilo ohms. Esa también es así, esa ecuación, que también la podemos escribir como una ley de Ohm en la otra resistencia, es decir, voltaje A menos el voltaje de la salida debe de ser igual a 6 kilo ohms. Ahí está. Entonces ahí tenemos un sistema de ecuaciones. Se puede resolver este sistema. Pues vamos a resolverlo. Aquí mi calculadora permite resolver sistemas de ecuaciones. Entonces le voy a decir que lo haga. Aquí 12 menos A entre 3. Después A menos O entre 12. Más A entre 12. Esa es la primera ecuación. La segunda dice que O entre 6 debe de ser igual a A menos O entre 6 también. A ver, mis ecuaciones están correctas. Sí, sí, está correcto. Resultado.
El voltaje en el nodo A es 8.73. 8.73 volts. Voltaje de salida, ya no lo vi, ya se me olvidó. 4.36. 4.36 volts. Y a partir de los dos, de cualquiera de los dos, se puede llegar al resultado de la corriente X. Entonces la corriente X es igual a el cociente del voltaje de la salida, 4.36, entre 6 kiloohms. Son 726.7. Esos son microamperes. Ese es el resultado. A ver, ¿lo copié bien? Sí, 726.7. Ese es el resultado. Esa es la corriente X. ¿Coincide con el autor? Sí, sí coincide. Hay una ligerísima diferencia debido al redondeo o truncamiento de los resultados. Entonces, lo podemos dar por bueno. Ahora, el siguiente circuito es este, 547, y este circuito dice lo siguiente, más bien este ejercicio dice que tenemos que determinar el voltaje de la salida cuando el voltaje 1 es 1 volt y cuando el voltaje 2 es 2 volts. Tenemos un amplificador operacional que combina los dos tipos de circuito que hasta ahorita pues, hemos resuelto. Un circuito inversor y no inversor. Se combinan en el mismo circuito. Entonces, a ver, veamos esto. Solución. Muy bien, para la entrada, digamos que B1, B1 igual que 0. Ese es el primer caso. Entonces, cuando la entrada B1 vale 0, ¿cuál es la salida? Entonces, si B1 vale 0, entonces la configuración del amplificador es un amplificador no inversor. Entonces, el voltaje de salida 1, le voy a llamar así, es igual a la ganancia del amplificador, 30 entre 2, más 1, así. 30 entre 2 más 1, por el voltaje que entra a la entrada no inversora del amplificador. Ese voltaje está dado por el divisor de tensión. El divisor de tensión de 20 kiloohms entre 20 más 2. Por el voltaje que entra. En este caso es el voltaje 2. 30 entre 2 es 15, más 1, 16. 20 entre 22. Entonces esto es 16 por 20 entre 22. 14.54. Esa es la salida 1. Ahora para la entrada número 2.
Aquí, entrada B2 ahora vale 0. Así. ¿Cuál es entonces el voltaje de la salida? B02. Ahora sí. Si la entrada número 2 ahora vale 0, entonces el circuito se convierte en un inversor. Y la salida, pues sabemos cómo es la relación entre resistencias, la de retroalimentación entre la de entrada. Entonces aquí vale 15. Aquí 15 veces B1. Ahí está. En la de arriba también debe ser así. 14.54 veces B2. Ahora sí. Ahí tenemos las dos entradas. Una por separado, cada una por separado, dos salidas. Podemos entonces, pues, unirlas. Entonces la salida total es la siguiente. Voltaje de salida igual. Primero la positiva, 14.5454 por el voltaje 2, menos 15 veces el voltaje 1. Podemos sustituir, el voltaje 1 vale 1 volt, el voltaje 2 vale 2 volts. Aquí es por 2, menos 15 por 1. Entonces el resultado, ¿cuánto será? Esto es por 2 menos 15. 14.09. 14.09 volts. Este resultado podemos observar que coincide con el resultado de los autores, 14.09. Entonces pues ya está resuelto el ejercicio. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.